Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video conoceremos la función del modelo de caja. Este modelo aplica en todos los elementos visibles de un documento HTML, ya sea en bloque o en línea. Si no conoces cuáles son estos elementos, te sugiero que antes de ver este video veas el video Elementos en bloque o en línea. Este modelo de caja va a representar las diversas capas que tiene un elemento. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a ver a nuestros elementos como simples rectángulos o cajas que van a estar una dentro de otra o una detrás de otra. Cuando nosotros definimos un elemento, por default va a contar con características adicionales que vamos a poder modificar. La primera capa que vamos a ver o la primera capa que nosotros podemos notar es la capa de contenido. Recordemos que cuando se crea un elemento lo definimos vacío. Aquí tengo un elemento de párrafo y en este momento está vacío puesto que no he incluido ningún contenido o ningún texto dentro de él. Y entonces, todas estas propiedades que vamos a ver en el video van a tener valores en cero o van a ser automáticos. Para que nuestro elemento se muestre, nosotros debemos incluir algo dentro de ellos. Entonces, en este caso, que es un párrafo, voy a poner un texto. Pero dependiendo del elemento, nosotros vamos a poder incluir imágenes u otro tipo de elemento dentro de ellos. Entonces, abriré mi vista previa dinámica para que ustedes vean esto. Si mi elemento no tiene nada, entonces no se va a mostrar en el navegador. Lo único que vemos es el elemento div, el elemento divisor que está abajo. Y mientras yo no incluya ningún contenido dentro del elemento párrafo, no se va a mostrar en mi navegador. Así que voy a colocar el texto dentro del párrafo y le voy a poner aquí un 2 para que veamos que es este texto el de arriba. Más bien le voy a poner 1 y al de abajo le voy a poner 2 para que veamos que son textos diferentes. Esta entonces sería la primera capa que vamos a ver. El modelo se muestra de la siguiente manera. Este es mi modelo de caja. La capa que acabo de alterar o modificar es la capa de contenido, que es la capa que está hasta arriba de nuestro elemento. Es esta capa. Y bueno, aquí lo he puesto en diferentes tamaños para ver que una está detrás de otra, pero inicialmente, como dijimos, van a tener valores en cero o automáticos para adaptarse al tipo de elemento o al tamaño de mi contenido. Al crear esta primera capa tendremos dos propiedades más, que serían el ancho y el alto, que vienen marcadas por las propiedades width y height. Al comienzo vamos a hablar del ancho del contenido como si fuera el ancho del elemento, pero más tarde vamos a ver que no son lo mismo, ya que al modificar las capas siguientes el ancho real del elemento va a ser totalmente distinto. Bien, entonces ya tenemos marcada la primera capa, que es esta donde incluye el texto, esta, y lo mismo pasa en el otro elemento div. Bien, entonces tenemos la primera capa. El ancho de esta capa va a verse afectado por el comportamiento por default que tiene este elemento, es decir, que sea en bloque o que sea en línea. Y el alto será dado por el espacio que utilice para representar su contenido. Entonces, para que veamos cómo puede modificarse el alto, voy a incluir en mi elemento número 2, nuevamente voy a pegar el texto para que vean que el alto se va a modificar dependiendo del contenido que haya dentro de él. Entonces, la primera capa que podemos modificar es la del ancho y la unidad que voy a utilizar aquí para modificarlo es la unidad de medida en píxeles. Voy a utilizar píxeles en esta ocasión, pero bueno, podemos también utilizar unidades de medida relativas y en este caso voy a utilizar una unidad de medida absoluta. Este es mi documento HTML, recuerden aquí defino los elementos. Aquí ya he enlazado una hoja de estilos que se llama caja.css. Esta hoja de estilos la tengo aquí. Entonces dentro de esta hoja de estilos voy a empezar a declarar las reglas para modificar el ancho de mi elemento. Entonces el primer elemento es un elemento de párrafo y puedo ocupar el selector de tipo o de elemento. Entonces voy a poner aquí la P del elemento párrafo, las llaves, y dentro de esto voy a poner la propiedad que modifica a este ancho. Pondré width, 2 puntos, y 800 píxeles. Las unidades de medida ya las conocemos, así que solo voy a poner un valor y una unidad de medida. Y de cualquier manera, no se preocupen, vamos a ver más a detalle estas propiedades en videos posteriores. El objetivo de este video es conocer la función de cada una de las capas. Entonces, con esta declaración estoy indicando que mi contenido tenga un ancho de 800 píxeles. Por tanto, entonces, las demás capas que vamos a ver ahorita van a ajustarse a este valor. Veamos lo que sucedió. Mi elemento era un elemento de bloque, el cual ocupaba todo el ancho de la ventana. Y entonces, como yo definí que tenga 800 píxeles, ahora solo ocupa lo correspondiente a 800 píxeles. Mientras que para el otro, que no he definido ninguna regla ni ningún tamaño, sigue comportándose de la manera habitual. Veamos también que el alto ha cambiado y que el contenido se ajustó al nuevo tamaño. Entonces, seguido de esto, tendríamos la siguiente capa. Sería la capa de relleno
identificada por la propiedad padding, y este padding es un espacio que podemos crear alrededor, arriba o abajo o en uno de los lados de nuestro contenido para marcar una separación entre el borde, que es la siguiente capa que veremos, y el contenido, que es esto. Así que voy a hacer una declaración y pondré un valor con su unidad de medida. Entonces la propiedad que me va a modificar esto es padding, 2 puntos, y pondré un valor cualquiera. Pondré 30 píxeles y es importante mencionar, si estamos utilizando unidades absolutas, utilicemos la misma unidad absoluta en todas las demás propiedades, en todas las demás capas que vamos a ver, o si utilizamos una medida relativa y de igual manera utilicemos las medidas relativas en las siguientes capas. Entonces aquí uso píxeles, abajo también voy a usar píxeles y en las siguientes capas también voy a usar píxeles. Entonces de esta manera declaro un relleno de 30 píxeles en todos los lados de mi elemento. ¿Y qué sucedió? Bueno, vamos a verlo. Aquí tengo en mi navegador y ahora Brackets me está mostrando el relleno con una serie de líneas punteadas, como rectángulos en línea punteada, que me permiten visualizar en dónde se está marcando el relleno. Esta separación entre el borde y el contenido no tiene ningún color, entonces siempre va a ser transparente. Ahorita se ve blanco, pero en realidad es transparente. Ahora bien, seguido de esto tenemos la capa de borde, que es esta que vemos aquí, bien identificada con la propiedad border, y lo que hace el borde es enmarcar al contenido y al relleno, en caso de que el relleno exista, y va a permitir darnos cuenta del espacio que está ocupando nuestro elemento. Tal vez se acuerden, en algunos de los primeros videos utilizamos esta propiedad para mostrar cuál era el comportamiento de nuestros elementos, o más bien para definir los límites de nuestros elementos y ver de qué manera se estaban comportando. Entonces voy a definirlo en mi hoja de estilos con la propiedad border. Voy a ponerlo aquí, voy a poner 10 píxeles, recuerden usar la misma unidad de medida, y un tipo de borde. Entonces aquí lo vemos. ¿Cómo voy a quitar estas líneas? Simplemente voy a recargar la página y ya no me lo va a mostrar. Entonces ahora sí he marcado un borde sólido, y igual lo hice para todos los lados. Entonces voy a tener 10 píxeles aquí, 10 píxeles aquí, 10 píxeles aquí y 10 píxeles acá. Después de esto vendrían las capas de fondo. La primera sería para el fondo de imagen y detrás de esta vendría la capa de fondo de color. No están en esta representación, pero sí van en el modelo de caja. Son importantes, pero aquí en esta vista no las incluimos. De igual manera vamos a definir rápidamente una de estas capas para ver el espacio que ocupan, ya que en ambos casos van a ser del mismo tamaño. Pondré aquí background color y se me ocurre cualquiera que esté aquí. El primero voy a elegir. Listo. Punto y coma. Ambas capas, tanto la del fondo de imagen y fondo de color, van a ocupar el espacio que tenga el contenido con el relleno y que ocupe el borde. En caso de que estas capas se alteren, va a ocupar todo ese espacio. En caso de que no, va a utilizar el espacio del contenido. Vamos a ver lo que les digo. Aquí voy a poner que sea transparente. No sé si se alcance a percibir, pero aquí ocuparía el espacio también del borde. Si no tuviera todo esto, solo ocuparía el espacio del contenido. Si altero las demás capas, ocupa todo ese espacio de las capas. Con esto regularmente podemos también generar botones, o más bien de esta manera generamos más espacio en los botones. Ahora bien, vamos a continuar con la última capa, que es la capa de margen, o también identificada con la propiedad margin, y esta capa va a encargarse de añadir un espacio desde la parte externa del borde hacia afuera. Igual va a aplicar en los 4 lados, o solo en 3, o solo en 2, o solo en 1. Eso lo decidimos nosotros. Vamos a ponerle un margen a nuestro elemento para ver cómo se vería. Voy a quitar esto. Voy a poner aquí margin y voy a poner un valor de 40 píxeles. Ahora veamos qué sucedió. Mi elemento se ha desplazado 40 píxeles hacia abajo, 40 píxeles a la derecha. De igual manera, recordemos que estaba un poquito más junto con esta propiedad, entonces separaríamos a nuestro elemento respecto a la ventana o respecto a otros elementos. Esta propiedad tampoco tiene color, así que siempre va a ser transparente. En resumen, entonces, cuando creamos un elemento se van a crear también otras capas, las cuales vamos a poder modificar para que nuestro elemento se pueda adaptar al diseño que queremos lograr. Pues bien, de esta manera representamos al modelo de caja.
Veremos a detalle cada una de estas propiedades en los siguientes videos. Hasta luego.